Imagina que eres un millonario exitoso. Estás en tu cafetería favorita tomando un café con tu novia, cuando de repente una niña de la calle irrumpe gritando desesperadamente: «Señor, no beba eso. Ella puso algo ahí». Todos en el lugar se quedan helados. Tu novia te dice que es solo una niña loca, pero algo en los ojos de esa pequeña te hace dudar. En una fracción de segundo tienes que tomar una decisión que podría salvarte la vida o arruinarte para siempre. ¿Qué harías? ¿Tú le creerías a una niña de la calle o confiarías en la mujer que amas? ¿De dónde me estás viendo? Escribe en los comentarios tu ciudad, porque lo que vas a escuchar te va a dejar sin palabras. Lo que este millonario decidió hacer cambió su vida para siempre y destapó una red criminal que operaba en las sombras cazando a los más ricos de la ciudad. Si quieres saber cómo termina esta historia increíble, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que viene te va a impactar. El aroma a café cubano se mezclaba con el perfume francés de Valentina Herrera, mientras Diego Mendoza observaba sus labios perfectos moverse con cada palabra. La elegante cafetería Amanecer, en Coral Gables, bullía con la conversación matutina de empresarios y socialites que poblaban este rincón privilegiado de Miami. Diego ajustó su Rolex Submariner, una costumbre nerviosa que había desarrollado desde que cumplió los 42 años, y sonrió a la mujer que había conquistado su corazón en apenas 3 meses. «Amor, ¿has pensado en lo que te dije sobre el testamento?» La voz de Valentina tenía esa dulzura calculada que él interpretaba como preocupación genuina. Sus ojos verdes brillaban bajo la luz natural que se filtraba por los amplios ventanales, creando un efecto casi hipnótico. Diego tomó un sorbo de su cortadito, saboreando el equilibrio perfecto entre el espresso y la leche espumada. «Valentina, llevamos poco tiempo juntos. No es que no confíe en ti, pero...» Se detuvo, notando cómo la sonrisa de ella se tensaba ligeramente en las comisuras. «¿Pero qué, Diego? ¿Acaso no sientes lo mismo que yo?» Valentina extendió su mano con las uñas perfectamente cuidadas y tocó la suya. 3 meses pueden ser una eternidad cuando se encuentra al alma gemela. Antes de que Diego pudiera responder, el sonido de pasos descalzos contra el mármol pulido interrumpió su conversación. Una pequeña figura irrumpió entre las mesas como un huracán en miniatura, esquivando a los camareros uniformados y a los clientes sobresaltados. Era una niña de aproximadamente 7 años, con el cabello negro enmarañado y la ropa sucia que contrastaba dramáticamente con la elegancia del lugar. «Señor, señor», gritó, dirigiéndose directamente hacia Diego con una desesperación que cortó el aire como un cuchillo. «No beba, ella puso algo ahí». El silencio se apoderó de la cafetería como una manta pesada. Todos los ojos se dirigieron hacia su mesa, creando un teatro improvisado donde Diego, Valentina y la niña eran los protagonistas involuntarios. Valentina se puso de pie abruptamente, su rostro transformándose de la dulzura a algo que Diego no había visto antes, una frialdad glacial que le erizó la piel. «Fuera de aquí, pequeña mendiga». La voz de Valentina se elevó 2 octavas, llena de un desprecio que parecía surgir de las profundidades de su ser. «Esto es un lugar decente, no un refugio para vagabundos». Diego observó los ojos de la niña, grandes y oscuros como pozos profundos, llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. Había algo en esa mirada, una urgencia desesperada que le llegó al alma. Sus pequeñas manos temblaban mientras señalaba directamente la taza de café de Diego. «Por favor, señor», suplicó, su voz quebrada pero firme. «Vi cuando ella echó algo cuando usted miró por la ventana, algo blanco del sobre pequeño». El gerente del local se acercó rápidamente, con 2 meseros flanqueándolo. «Señor Mendoza, lamento profundamente esta interrupción. Inmediatamente sacaremos a esta niña del establecimiento». Diego levantó la mano deteniéndolos. Algo en su interior, un instinto primitivo que había aprendido a no ignorar en sus años de negocios, le gritaba que prestara atención. Miró a Valentina, cuyo rostro había recuperado la compostura, pero notó algo que no había visto antes:
un tic nervioso en el párpado izquierdo, casi imperceptible. «Valentina», dijo lentamente, su voz cargada de una seriedad que sorprendió incluso a él mismo. «¿Por qué no bebes de mi taza?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego pudo escuchar su propio latido acelerado, el murmullo distante del tráfico de Coral Gables y algo más sutil, la respiración entrecortada de Valentina. ¿Qué estás insinuando, Diego?» La voz de ella temblaba ligeramente, una fisura en la perfección que había mantenido durante meses. Sin apartar los ojos de los suyos, Diego intercambió discretamente las tazas, empujando la suya hacia Valentina. Si no hay nada de qué preocuparse, no debería ser un problema. La niña retrocedió un paso, pero sus ojos permanecieron fijos en la escena que se desarrollaba frente a ella. Diego notó que, a pesar de su apariencia descuidada, había una inteligencia aguda en esa pequeña observadora que había perturbado su mundo perfectamente ordenado. Valentina miró la taza como si fuera una serpiente venenosa. Sus dedos se cerraron y abrieron repetidamente, un gesto que Diego comenzó a reconocer como pura ansiedad. «Diego, esto es ridículo. ¿Vas a creer a una niña de la calle antes que a mí?» «Bebe», dijo él, su voz ahora firme como el acero. «Si confías en mí, como dices, demuéstralo». El momento se extendió como una cuerda tensa a punto de romperse. Finalmente, Valentina tomó la taza con manos que temblaban ligeramente y se la llevó a los labios. Diego observó cada microexpresión de su rostro, la tensión en la mandíbula, el sudor que comenzaba a formar pequeñas gotas en su frente, perfecta, el destello de algo que parecía terror puro en sus ojos. Bebió. Un sorbo largo y decidido, como si quisiera demostrar su punto de una vez por todas. Los siguientes minutos fueron una eternidad comprimida en segundos. Valentina comenzó a toser ligeramente, luego más fuerte. Su rostro se puso pálido, luego gris. Luego adquirió un tinte azulado que Diego nunca olvidaría. Sus ojos se agrandaron con una comprensión terrible, y luego su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. La cafetería estalló en caos. Gritos, sillas que caían, el sonido de porcelana rompiéndose contra el suelo. Valentina colapsó, su cuerpo retorciéndose en espasmos incontrolables, mientras una espuma oscura se formaba en sus labios. Diego se lanzó hacia ella, pero la niña lo detuvo con una fuerza sorprendente para su tamaño. «No la toque», le gritó por encima del ruido. «Es veneno, se lo va a pasar a usted». Mientras los paramédicos llegaban con la sirena gritando a través de las calles de Coral Gables, Diego miró a la pequeña niña que acababa de salvarle la vida. Pero cuando se volvió para agradecerle, ella había desaparecido como un fantasma, dejando solo el eco de su advertencia y la imagen que se grabaría para siempre en su memoria. Una niña invisible que había visto lo que nadie más quiso ver. ¿Quién era ella? ¿Y cómo había sabido lo que estaba a punto de suceder? El detective Roberto Vázquez del Departamento de Policía de Miami-Dade había visto muchas cosas en sus 25 años de servicio, pero el caso de Valentina Herrera lo inquietaba de una manera particular. Mientras examinaba el laboratorio de toxicología en el Hospital Jackson Memorial, los números frente a él contaban una historia escalofriante. «Carbofurano», murmuró pasando los dedos por el informe. «Un pesticida letal, prácticamente indetectable en pequeñas dosis y disponible en cualquier tienda de jardinería». Diego permanecía sentado en la sala de espera, con la cabeza entre las manos. Las últimas 12 horas habían sido un remolino de preguntas, declaraciones y una creciente sensación de que su vida perfectamente ordenada se había desmoronado como un castillo de naipes. «Señor Mendoza», la voz del detective Vázquez interrumpió sus pensamientos. «Necesitamos hablar nuevamente sobre los eventos de esta mañana». Diego levantó la vista, notando las arrugas profundas alrededor de los ojos del detective, marcas de años de enfrentar la oscuridad humana. «Detective, ya le he contado todo lo que sé. La niña apareció, nos advirtió y Valentina». «Sí, sobre la niña». Vázquez se sentó frente a él, su libreta abierta. «Hemos revisado todas las cámaras de seguridad en un radio de 5 cuadras alrededor de la cafetería. Es como si hubiera aparecido de la nada».
¿Las cámaras de la cafetería? Vázquez frunció el ceño. Curiosamente, el sistema de seguridad de Amanecer presentó una falla técnica exactamente durante las 2 horas que ustedes estuvieron allí. Muy conveniente. Diego sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. ¿Está insinuando que esto fue planeado? No insinúo nada, señor Mendoza. Solo sigo los hechos. Vázquez consultó su libreta. Encontramos algo interesante en el teléfono de la señorita Herrera, un mensaje enviado anoche a un número sin registrar. Después de hoy, está hecho. Mañana entra el dinero. Las palabras golpearon a Diego como un puñetazo físico. Eso no puede ser verdad. Valentina me amaba. ¿La conocía bien, señor Mendoza? ¿Su historia personal, su familia, sus finanzas? Diego se dio cuenta, con una claridad que le dolió en el alma, de que no sabía prácticamente nada sobre la mujer con quien había estado considerando compartir su fortuna. 3 meses de cenas románticas, conversaciones íntimas y noches apasionadas. ¿Pero qué sabía realmente de Valentina Herrera? Detective, dijo lentamente, creo que necesito contratar a un abogado. Esa es su prerrogativa, pero por ahora usted es la única persona con motivo y oportunidad. Rica, solitario, sin familia inmediata, el perfil perfecto para alguien que quisiera heredar una fortuna considerable. Esa noche, Diego se encontró en su penthouse de Brickell, con vistas panorámicas a la bahía de Biscayne que habían perdido toda su belleza. Los medios de comunicación habían comenzado a cubrir la historia. Empresario millonario envenenó a su novia en cafetería exclusiva de Coral Gables. Las redes sociales ya bullían con hashtags como Juan Diego asesino y justicia para Valentina. Su teléfono no dejaba de sonar. Reporteros, socios de negocios preocupados, curiosos, pero Diego solo podía pensar en una cosa: los ojos de esa niña. Había algo en ellos, una sabiduría antigua que no concordaba con su edad aparente. Al día siguiente, contraté a Carlos Heredia, un detective privado con reputación de resolver casos que la policía no podía. Heredia era un hombre pequeño pero intenso, con manos de fumador empedernido y una manera de mirar que hacía sentir a las personas como si estuviera leyendo sus almas. Diego, dijo, sentándose en el sofá de cuero italiano de la sala de estar. Este caso apesta desde todos los ángulos. Valentina Herrera aparece en Miami hace 6 meses, sin historial laboral verificable, sin familiares contactables y con un apartamento pagado en efectivo. ¿No te parece extraño? Pensé que era independiente, exitosa. ¿En qué trabajaba exactamente? Diego se dio cuenta de que no tenía una respuesta real. Valentina siempre había sido vaga sobre su trabajo, mencionando consultoría y inversiones sin dar detalles específicos. Tenemos que encontrar a esa niña, continuó Heredia. Ella es la única que puede confirmar tu versión de los eventos. Sin ella, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. La búsqueda comenzó esa misma tarde. Recorrieron las calles de Miami, desde las zonas más prósperas hasta los barrios más difíciles. Little Havana, Overtown, Wynwood, cada rincón donde una niña sin hogar podría refugiarse. Diego nunca había visto realmente esa parte de la ciudad, la Miami que existía lejos de los rascacielos y las playas turísticas. En Overtown, hablaron con trabajadores sociales que conocían a la mayoría de los niños de la calle. En Wynwood, consultaron con organizaciones benéficas que proporcionaban comidas gratuitas. En Little Havana, visitaron centros comunitarios donde los niños a veces buscaban refugio. Fue en la iglesia de la Sagrada Familia donde finalmente obtuvieron una pista. El padre Miguel, un hombre mayor con acento marcadamente cubano y manos que contaban historias de décadas de servicio, los recibió en su oficina modesta, decorada con imágenes religiosas y fotografías de la comunidad. Una niña pequeña, de 7 años aproximadamente. El padre Miguel se frotó la barbilla pensativo. Sí, hace 2 días vino una niña que nunca había visto antes. Estaba muy asustada, temblaba como una hoja. ¿Dijo algo?, preguntó Heredia, inclinándose hacia adelante. Solo una cosa, pero me quedó grabada.
Ellos vieron mi cara. Lo repitió varias veces, como si fuera lo único que importara. Diego sintió que se le erizaba la piel. ¿Dónde está ahora? Se fue esa misma noche, pero dejó algo. El padre Miguel abrió un cajón de su escritorio y sacó una hoja de papel arrugada. Un dibujo. El dibujo estaba hecho con crayones gastados, pero la imagen era clara y perturbadora. Dos figuras humanas frente a una mesa con una taza de café. Sobre la taza, dibujada en negro intenso, había una calavera. Diego observó el dibujo con una mezcla de asombro y terror. Ella lo vio todo. Sabía exactamente lo que iba a pasar. La pregunta es, dijo Heredia, guardando cuidadosamente el dibujo, ¿cómo una niña de 7 años podía saber sobre un plan de asesinato? Y más importante, aún, ¿quiénes son ellos que vieron su cara? Mientras salían de la iglesia, Diego no pudo deshacerse de la sensación de que apenas estaban empezando a raspar la superficie de algo mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. La niña no era solo una testigo, era la clave de un misterio que podría costarle no solo su reputación y su fortuna, sino posiblemente su vida. ¿Estarían siendo observados en ese mismo momento? Isabela se acurrucó en el rincón más oscuro del edificio abandonado en Overtown, sosteniendo contra su pecho el único tesoro que tenía. Un teléfono celular viejo con la pantalla agrietada. Sus pequeños dedos temblaban no solo por el frío, que se filtraba por las ventanas rotas, sino por el peso del secreto que llevaba. Había sido pura casualidad, o quizás el destino, como le gustaba pensar cuando las noches se hacían demasiado largas y solitarias. 3 días antes del incidente en la cafetería, Isabela había estado buscando comida en los contenedores detrás del centro comercial Dadeland, cuando vio a la mujer bonita de cabello rubio hablando con un hombre de camisa azul. Se había escondido detrás de un auto, como había aprendido a hacer para sobrevivir en las calles. Los adultos nunca notaban a los niños como ella, especialmente cuando se esforzaba por ser invisible, pero esta vez la invisibilidad se había convertido en su superpoder. El teléfono había pertenecido a una de las mujeres del refugio temporal donde a veces se quedaba. Cuando la mujer murió de una sobredosis, Isabela se lo había llevado, no para venderlo, sino porque la hacía sentir menos sola. Había aprendido a usar la función de grabación jugando con él durante las noches sin dormir. Esa tarde fatídica, algo en las voces de los adultos le había llamado la atención. El tono urgente, la forma en que miraban alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Por instinto, había presionado el botón de grabación. Ahora, 3 días después de salvar la vida del señor del traje elegante, Isabela reprodujo la grabación por 10ª vez, las voces llenando el espacio vacío del edificio abandonado. «Valentina, ¿estás segura de que puedes hacerlo?» La voz del hombre sonaba fría, calculadora. «Eduardo, ya hemos repasado esto 1000 veces, pero estoy nerviosa. Él no es como los otros. Diego es diferente. Diferente no importa. Rico sí importa. 50 millones de dólares, Valentina. Piensa en eso. ¿Y si algo sale mal?» «Nada saldrá mal. El carbofurano es indetectable si se usa correctamente. Una cucharadita en su café simulará un ataque cardíaco. Ya hemos hecho esto antes. 3 casos, todos perfectos». Isabela había presionado stop en ese momento, asustada por lo que había escuchado. Durante 2 días había cargado con esa información sin saber qué hacer. Ella conocía la maldad cuando la veía. Había vivido en las calles lo suficiente para reconocer a los depredadores. Pero esto era diferente. Esto era sobre vida y muerte. El día de la cafetería había seguido a Valentina desde temprano. Había visto cómo se reunió con el hombre de camisa azul en el estacionamiento, cómo él le dio un pequeño sobre blanco, cómo ella lo guardó cuidadosamente en su bolso. Isabela había corrido entonces, sus pies descalzos golpeando el pavimento mientras trataba de llegar a la cafetería antes que Valentina. Había visto al señor elegante a través de la ventana, había visto a Valentina llegar y sentarse. Había visto el momento exacto, cuando ella vertió el contenido del sobre en la taza de café. Fue entonces cuando había actuado.
Ahora, escondida en su refugio temporal, Isabela sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que estaba en peligro. El hombre de la camisa azul la había visto corriendo hacia la cafetería. Por eso había desaparecido tan rápido después de salvar al señor. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos. Isabela se hundió más profundamente en las sombras, conteniendo la respiración. Dos hombres entraron al edificio abandonado, sus linternas cortando la oscuridad como espadas. «Tiene que estar aquí en alguna parte», murmuró uno de ellos. «El jefe dice que es una niña pequeña, probablemente de 7 u 8 años. ¿Por qué tanto problema por una mocosa de la calle? Porque esa mocosa puede arruinarlo todo. Vio demasiado, sabe demasiado». Isabela cerró los ojos, apretando el teléfono contra su pecho. Había escuchado suficientes conversaciones peligrosas para entender que estos hombres no estaban aquí para ayudarla. «Eduardo quiere que la encontremos antes de que hable con los policías. Si es necesario, ¿matarla? No será necesario si la encontramos primero. Un orfanato en Honduras, un accidente, esas cosas pasan». Isabela esperó hasta que los pasos se alejaron antes de moverse. Con la agilidad de alguien que había aprendido a sobrevivir, se deslizó hacia una salida trasera que había identificado días antes. Pero antes de irse, tomó una decisión que cambiaría todo. Encontró un trozo de papel y un lápiz roto, y escribió con la letra cuidadosa que había aprendido en los pocos meses que había asistido a la escuela. «Señor del traje elegante, tengo pruebas. La mujer mala no trabajaba sola. Hay más. Venga, solo a la iglesia de la Sagrada Familia mañana a las 6. Busque a Isabela». Dobló el papel y se escabulló hacia la ciudad, manteniéndose en las sombras, evitando las calles principales. Tenía que llegar a la cafetería sin ser vista y de 1900 alguna manera hacer llegar el mensaje a la persona correcta. Mientras corría por las calles de Miami, con el teléfono seguro en su pequeña mochila robada, Isabela no sabía que estaba a punto de desencadenar una investigación que revelaría una red criminal que había estado operando durante años, o que el señor del traje elegante se convertiría en algo que nunca había tenido: una familia. Todo lo que sabía era que por primera vez en su corta vida había hecho algo que importaba. Ya no era invisible, pero primero tenía que sobrevivir a la noche. ¿Llegaría el mensaje a tiempo o los hombres la encontrarían antes de que pudiera entregar las pruebas que podrían salvar la vida del señor Diego y exponer la verdad? El encuentro en la iglesia de la Sagrada Familia se sintió como una escena sacada de una película de suspenso. Diego llegó exactamente a las 6 de la tarde, con Carlos Heredia manteniéndose discretamente cerca pero sin ser visto, tal como habían acordado. La iglesia estaba prácticamente vacía, con solo algunas velas votivas proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Isabela emergió de detrás del altar mayor como un pequeño fantasma, sus ojos grandes y alertas escaneando constantemente las entradas. Diego notó que la niña había encontrado ropa más limpia, aunque aún le quedaba grande, y que había intentado peinarse el cabello rebelde. «Señor», susurró, acercándose cautelosamente. «Vine porque usted me creyó cuando nadie más lo hizo». Diego se agachó para estar a su altura, notando cómo ella mantenía una distancia segura, lista para huir en cualquier momento. «¿Cómo te llamas?» «Isabela. Y sé por qué la mujer mala quería hacerle daño». Con manos que temblaban ligeramente, Isabela sacó el teléfono viejo de su mochila. «Lo grabé todo. Ellos no sabían que yo estaba ahí». Diego sintió que su corazón se aceleraba mientras Isabela navegaba por el menú del teléfono con la destreza de alguien que había aprendido por necesidad. Cuando presionó play, las voces llenaron el espacio sagrado de la iglesia. «Valentina, ¿estás segura de que puedes hacerlo?» «Eduardo, ya hemos repasado esto 1000 veces, pero estoy nerviosa. Él no es como los otros. Diego es diferente». Diego sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Escuchar su nombre pronunciado con tal frialdad, como si fuera simplemente un artículo en un inventario, le produjo una náusea profunda. Diferente no importa. Rico sí importa. $50 millones, Valentina.
Piensa en eso. La grabación continuó, cada palabra como una puñalada que revelaba la profundidad del engaño. Cuando llegó a la parte sobre los 3 casos anteriores, Diego tuvo que sentarse en uno de los bancos, las piernas temblorosas. «Isabela», dijo con voz ronca, «¿sabes quién es Eduardo?» La niña asintió vigorosamente. «Lo vi varias veces. Es el señor que maneja las cafeterías. Camisa azul, reloj dorado, siempre oliendo a cigarrillos caros». Carlos Heredia emergió de las sombras donde había estado escuchando. «Eduardo Santana», murmuró, su mente ya trabajando. «Gerente regional de la cadena Amanecer. Eso explica por qué las cámaras no funcionaron». «Hay más», dijo Isabela, su voz apenas un susurro. Después de que la mujer mala se cayó en la cafetería, vi al señor Eduardo hablando por teléfono en su auto. Estaba muy enojado. Dijo algo sobre la operación y el jefe no va a estar contento. Diego se irguió, procesando las implicaciones. ¿Esto significa que hay más gente involucrada? Una organización, confirmó Heredia. Y tú, Diego, no eras su primera víctima. Isabela los miraba con una seriedad que parecía demasiado madura para su edad. Señor Diego, ellos me están buscando. Vinieron al lugar donde me escondo. Dijeron cosas feas sobre mandarme lejos. La protección de Isabela se convirtió inmediatamente en la prioridad. Heredia organizó un lugar seguro en una casa de seguridad que usaba para casos sensibles, mientras Diego luchaba con la realización de que una niña de 7 años había arriesgado su vida para salvar la suya. Esa noche, en la casa segura, en Coconut Grove, Isabela les mostró algo más. Había dibujado todo lo que recordaba de sus encuentros con Eduardo y Valentina. Los dibujos eran sorprendentemente detallados para una niña de su edad, mostrando no solo las personas, sino también lugares específicos, números de teléfono que había memorizado después de escucharlos repetir, y hasta la descripción del auto de Eduardo. «Isabela», preguntó Diego mientras examinaba los dibujos, «¿cómo aprendiste a ser tan observadora?» La niña se encogió de hombros con una tristeza que partió el corazón de Diego. «En la calle, si no prestas atención, puedes morir. Los niños, como yo, tenemos que ser más listos que los adultos». Fue entonces cuando Diego se dio cuenta de que Isabela no era solo una testigo en su caso. Era una sobreviviente extraordinaria cuya inteligencia y coraje habían sido forjados por circunstancias que ningún niño debería enfrentar. La entrega de la grabación al FBI marcó un punto de inflexión. La agente especial Sofía Morales, una mujer de mediana edad con la reputación de ser implacable en casos de crimen organizado, escuchó el audio 3 veces antes de hablar. «Esto confirma lo que hemos sospechado durante meses», dijo finalmente. «Hay una red operando en el sur de Florida, dirigiéndose específicamente a hombres ricos y solitarios. La diferencia es que ahora tenemos evidencia directa». «¿Cuántas víctimas ha habido?», preguntó Diego. «Oficialmente ninguna. Todos parecían muertes naturales, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares. Pero cuando comenzamos a conectar los puntos, 3 hombres en los últimos 2 años, todos millonarios, todos con novias jóvenes que heredaron fortunas considerables, y todas esas novias han desaparecido desde entonces». A Isabela, que había estado escuchando en silencio desde su silla, de repente habló. «Agente Morales, ¿puedo contarle algo más?» «Por supuesto, Isabela. La noche antes de ir a la cafetería, escuché al señor Eduardo hablar de el próximo en la lista. Dijo un nombre. Roberto Castellanos está casi listo». La expresión de la agente Morales se endureció. Roberto Castellanos es un desarrollador inmobiliario en Aventura. Acaba de comenzar a salir con una mujer joven muy hermosa. Diego sintió una descarga de adrenalina mezclada con terror. «Entonces él está en peligro ahora mismo». «No, si podemos evitarlo», dijo Morales ya tomando su teléfono. «Isabela, acabas de salvar otra vida». Mientras la agente coordinaba un operativo de emergencia, Diego miró a la pequeña niña que había cambiado su mundo en menos de una semana. Isabela no era solo una testigo. Era una heroína cuya perspicacia había expuesto una red criminal que había estado operando impunemente durante años.
Pero ¿cuán profunda llegaba realmente esta conspiración? ¿Y quién más estaba involucrado en una operación tan sofisticada? La operación para proteger a Roberto Castellanos se desarrolló como una película de acción en tiempo real. Mientras las unidades del FBI se dirigían hacia Aventura, Diego se encontró en la situación surrealista de estar en el centro de comando temporal que habían establecido en la casa segura de Coconut Grove. Isabela se había convertido en una consultora improvisada. Su memoria fotográfica de detalles que los adultos habían pasado por alto resultando invaluable. Mientras los agentes coordinaban la operación, ella dibujaba mapas detallados de los lugares donde había visto a Eduardo, proporcionando descripciones precisas de vehículos y patrones de comportamiento. El señor Eduardo siempre se reúne con las mujeres bonitas en el mismo lugar, explicó Isabela, sus pequeños dedos trazando líneas en un mapa de Miami. Un restaurante en Aventura, cerca del agua. Siempre pide la mesa en la esquina, la que da la espalda a la pared. La agente Morales coordinaba desde su teléfono, su voz tensa pero controlada. Equipo Alfa, confirmen visual en el objetivo. Roberto Castellanos, varón hispano, 45 años, acompañado de mujer joven, cabello castaño, vestido rojo. Visual confirmado, llegó la respuesta a través del radio. Están en la mesa que la niña describió. El sujeto Eduardo Santana acaba de llegar. Se dirige hacia ellos. Diego sintió que se le erizaba la piel. Estar escuchando en tiempo real cómo se desarrollaba una situación similar a la que él había experimentado le producía una mezcla de terror y determinación. Isabela se acercó a él, tomando su mano con una naturalidad que lo sorprendió. «Señor Diego, ¿va a estar bien el señor Roberto?» «Sí, Isabela, gracias a ti va a estar bien». La operación fue un éxito rotundo. Eduardo Santana fue arrestado en el acto cuando los agentes encontraron carbofurano en un pequeño vial en su bolsillo. La mujer que acompañaba a Roberto Castellanos, quien se identificó como Carmen Estrada, inicialmente negó cualquier conocimiento del plan, pero cuando se enfrentó con la evidencia de la grabación de Isabela, se derrumbó y comenzó a cooperar. Lo que revelaron en las siguientes horas fue más escalofriante de lo que nadie había imaginado. Se llaman a sí mismos la empresa, explicó la agente Morales mientras revisaba los archivos confiscados de Eduardo. Es una operación sofisticada que ha estado funcionando durante al menos 5 años, no solo en Miami, sino en varias ciudades del sur de Estados Unidos. Los documentos revelaban una organización meticulosamente planificada. Tenían archivos detallados sobre hombres ricos y solitarios en todo el estado de Florida, perfiles psicológicos completos, análisis de sus activos financieros y planes específicos para cada objetivo. «Miren esto», dijo Carlos Heredia, señalando una hoja de cálculo en la computadora de Eduardo. Una lista de casos completados con fechas, nombres y montos. «Diego, aquí estás listado como proyecto DM47, programado para completarse el día del incidente en la cafetería». Diego se acercó a la pantalla, sintiendo náuseas al ver su vida reducida a una línea en una hoja de cálculo criminal. $50 millones, leyó en voz alta. Ese era mi precio. Isabela, que había estado observando en silencio, de repente señaló algo en la pantalla. «¿Qué es eso?», preguntó indicando una sección de la hoja de cálculo marcada como Club Eclipse. La agente Morales frunció el ceño, haciendo clic en el enlace. Lo que apareció los dejó a todos sin palabras. Una página web elegante y aparentemente inocua para un club social exclusivo, con fotografías de eventos glamorosos, pero con una sección protegida por contraseña. «Eduardo nos va a dar esa contraseña», dijo Morales con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, de una manera u otra. Los interrogatorios revelaron que Club Eclipse era mucho más que un sitio web. Era una red de contactos que incluía abogados, corruptos, funcionarios públicos e incluso algunos jueces que facilitaban la transferencia rápida de bienes cuando los accidentes ocurrían. «¿Cómo identificaban a sus víctimas?», preguntó Diego durante uno de los interrogatorios a los que fue invitado a observar. Eduardo, enfrentado con evidencia abrumadora
y la perspectiva de cadena perpetua, había decidido cooperar completamente. Registros públicos, redes sociales, eventos sociales. Buscábamos hombres ricos, solteros, sin familia cercana. Hombres que, si desaparecían, muy pocas personas los extrañarían. La frialdad de esa declaración golpeó a Diego como un puñetazo. Se dio cuenta de que, a pesar de su éxito financiero, había estado viviendo una vida tan aislada que se había convertido en el objetivo perfecto. Las mujeres eran reclutadas específicamente, continuó Eduardo, entrenadas para ser el tipo exacto que atraería a cada objetivo. Valentina había estado estudiándote durante meses antes de que se conocieran en esa gala benéfica. Isabela, que había estado escuchando desde la sala de observación, de repente se dirigió hacia el intercomunicador. «Señor Eduardo, ¿qué pasa con los otros niños?» Eduardo la miró confundido. «¿Qué niños?» «Vi otros niños cuando ustedes hablaban, niños como yo, pero más asustados. ¿Qué les hacen?» El silencio que siguió fue devastador. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Isabela había estado observando algo que nadie más había notado: la existencia de otros niños que de alguna manera estaban conectados con la operación. La investigación había revelado una red criminal vasta y sofisticada, pero la pregunta de Isabela abrió una nueva y aterrorizante posibilidad. ¿Cuántos otros niños vulnerables habían sido testigos de crímenes similares? ¿Y qué había pasado con ellos? ¿Era Isabela la primera en sobrevivir para contarlo? ¿O había otras víctimas inocentes que nunca tuvieron la oportunidad de hablar? La revelación de Isabela sobre otros niños transformó completamente la investigación. La agente Morales inmediatamente organizó un equipo especializado en tráfico de menores, y lo que descubrieron en las siguientes 48 horas reveló una dimensión de la operación criminal que nadie había anticipado. En un almacén abandonado en Hialeah, encontraron evidencia de que la organización había estado utilizando niños de la calle como observadores involuntarios. Los menores eran ubicados estratégicamente en áreas donde la organización planeaba operaciones, utilizados como sistemas de alerta temprana para detectar vigilancia policial. «Es diabólicamente inteligente», explicó la agente Morales mientras examinaba fotografías de vigilancia confiscadas. «Los niños de la calle son prácticamente invisibles para la sociedad. Nadie sospecha de ellos, nadie los cuestiona, y si desaparecen, nadie los busca», completó Diego sintiendo una rabia creciente en su pecho. Isabela había insistido en acompañarlos al almacén, a pesar de las objeciones de Diego sobre exponer a una niña a más trauma. «Puedo reconocer cosas que ustedes no pueden», había argumentado con una madurez que continuaba sorprendiéndolo. En el almacén, Isabela se movía con una precisión que helaba la sangre, señalando áreas específicas donde obviamente habían estado otros niños. «Aquí», dijo señalando una esquina donde habían encontrado mantas sucias y restos de comida. «María solía sentarse aquí. Era más pequeña que yo, tal vez 5 años. ¿Conocías a María?» «La vi varias veces cuando el señor Eduardo venía a hablar con el jefe. Ella siempre tenía miedo, no como yo. Yo aprendí a esconderme mejor». Carlos Heredia había estado examinando documentos encontrados en una caja fuerte. «Diego, tienes que ver esto», dijo, su voz tensa. Los documentos revelaban una operación aún más siniestra de lo que habían imaginado. La organización no solo había estado utilizando niños como observadores, sino que había estado documentando meticulosamente sus servicios para uso futuro como posibles testigos manipulables. «Era un sistema de seguro», explicó Heredia. «Si alguna vez necesitaban que alguien testificara sobre la presencia de una persona en un lugar específico o sobre conversaciones que se suponía que no debían haber escuchado, tenían a estos niños entrenados para recordar exactamente lo que necesitaban». Diego sintió que el estómago se le revolvía. «¿Estás diciendo que planeaban usar a Isabela para testificar falsamente si las cosas salían mal con mi caso? Peor que eso, planeaban usarla para reforzar la historia de que tú habías envenenado a Valentina. Hay notas aquí sobre cómo
preparar su testimonio para asegurar tu condena. Isabela había estado escuchando en silencio, pero de repente habló. Por eso querían llevarme a Honduras. No era para hacerme daño, era para entrenarme mejor. La comprensión golpeó a 1900 Diego como un rayo. Isabela no había simplemente salvado su vida, había evitado convertirse en el instrumento de su destrucción. Los interrogatorios intensificados revelaron los nombres de otros 5 niños que habían sido utilizados por la organización en el último año. 2 habían sido enviados a familias adoptivas en América Central, 2 más habían simplemente desaparecido, y 1 había sido encontrado ahogado en un canal de Miami, oficialmente listado como accidente. ¿Y María?, preguntó Isabela cuando Morales les informó sobre el destino de los otros niños. La agente vaciló antes de responder. Estamos siguiendo varias pistas sobre María. No te preocupes, la vamos a encontrar. Pero Diego vio en 1900 los ojos de Morales la misma expresión que había aprendido a reconocer en sus años de negocios. La mirada de alguien que no está diciendo toda la verdad. Esa noche, en la casa segura, Diego encontró a Isabela despierta en su cama, mirando por la ventana hacia las luces de Miami. «Isabela, ¿estás bien?» «Señor Diego, ¿cree que María está muerta?» La pregunta directa de la niña lo tomó desprevenido. Había estado tratando de protegerla de las realidades más duras del caso, pero se dio cuenta de que Isabela ya había vivido suficiente como para entender que el mundo no siempre tenía finales felices. «No lo sé, Isabela, pero sé que estamos haciendo todo lo posible para encontrarla». Isabela se volvió para mirarlo, sus grandes ojos oscuros reflejando una sabiduría que no debería haber tenido. «María me enseñó algo importante. Me dijo que cuando los adultos malos nos usan, es porque piensan que no valemos nada. Pero María decía que todos valemos algo, incluso si nadie nos lo dice». Diego sintió que se le formaba un nudo en la garganta. María tenía razón, y tú vales mucho, Isabela, más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Puedo preguntarle algo, señor Diego? Por supuesto. Cuando todo esto termine, ¿se va a olvidar de mí como hacen todos los adultos? La pregunta golpeó a Diego con una fuerza que no esperaba. Se dio cuenta de que, en algún momento durante la última semana, esta pequeña niña valiente se había convertido en algo más que una testigo en su caso. Se había convertido en la familia que nunca había sabido que necesitaba. «Isabela», dijo, su voz firme y llena de una certeza que lo sorprendió, «nunca me voy a olvidar de ti. De hecho, estaba pensando que tal vez te gustaría quedarte conmigo. Permanentemente». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, pero por primera vez desde que la había conocido, Diego vio algo nuevo en ellos. Esperanza. Pero sería suficientemente fuerte, su recién formado vínculo, para sobrevivir a los desafíos que aún tenían por delante cuando la organización criminal decidiera contraatacar. La respuesta de la organización fue rápida y brutal. 3 días después de los arrestos iniciales, Diego se despertó en la casa segura con el sonido de sirenas de bomberos, llenando el aire matutino de Coconut Grove. Su penthouse en Brickell estaba en llamas. Fue provocado, confirmó el investigador, de incendios, mientras Diego e Isabela observaban desde una distancia segura las columnas de humo negro que se alzaban hacia el cielo despejado de Miami. Acelerante profesional, múltiples puntos de ignición. Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Isabela tomó la mano de Diego, sus pequeños dedos entrelazándose con los suyos. «Señor Diego, ¿perdió todo?» «Solo cosas, Isabela. Las cosas se pueden reemplazar». Pero mientras veía años de su vida convertirse en cenizas, Diego se dio cuenta de que la pérdida material era lo menos importante. Lo que más le dolía era la violación de su santuario personal, el lugar donde había comenzado a imaginarse construyendo una vida nueva con Isabela. La agente Morales llegó media hora después, su expresión más sombría de lo habitual. «Diego, hay más malas noticias. Recibimos inteligencia de que la organización ha puesto un precio por la cabeza de Isabela». «¿Qué significa eso exactamente?» Diego sintió que la sangre se le helaba en las venas.
$50,000 por entregarla intacta a una dirección específica en Honduras. 100,000 si no lo hacen. Diego instintivamente puso un brazo protector alrededor de Isabela, quien había estado escuchando la conversación con una calma que era demasiado madura para su edad. «No van a tocarla», dijo Diego, su voz cargada de una ferocidad que sorprendió incluso a él mismo. «Me da igual lo que cueste o lo que tenga que hacer. Diego, entiendo tu protectividad, pero necesitas entender la magnitud de lo que estamos enfrentando. Esta organización tiene contactos en toda América Latina. Tienen recursos, experiencia y una red que hemos estado apenas comenzando a desentrañar». Isabela se soltó suavemente de Diego y se acercó a la agente Morales. «Agente, ¿puedo decirle algo que tal vez ayude?» «Por supuesto, Isabela. El señor Eduardo no era el jefe real. Yo escuché cuando hablaba por teléfono con alguien más importante, alguien que él llamaba Don César. Y ese señor tiene miedo de algo». «¿Miedo de qué?» «De que alguien importante en el gobierno se entere de sus negocios. Él decía cosas como, el senador no puede saber nada de esto, y manténganse alejados de cualquier cosa federal». Morales intercambió una mirada significativa con Diego. «Isabela, ¿recuerdas algo más sobre ese senador?» «No su nombre, pero el señor Eduardo decía que tenía que ser muy cuidadoso porque el senador había estado haciendo preguntas sobre dinero que venía de otros países». La investigación tomó un giro completamente nuevo. En cuestión de horas, Morales había identificado que el senador en cuestión era Rafael Mendoza, sin relación con Diego, quien presidía el Comité Senatorial sobre Lavado de Dinero Internacional. «Esto explica por qué han estado operando con tanto cuidado», explicó Morales. «No es solo una operación de asesinatos por herencia, es una operación de lavado de dinero masivo usando las herencias como frente». Los análisis financieros revelaron que las mujeres que heredaban las fortunas de las víctimas inmediatamente transferían grandes sumas a cuentas en las Islas Caimán, aparentemente para inversiones internacionales. El dinero luego se fragmentaba y redistribuía a través de una red compleja de empresas fantasma. «Don César está lavando dinero del narcotráfico», concluyó Carlos Heredia después de revisar los patrones financieros. «Las herencias le proporcionan una fuente legítima para sus operaciones». Pero la organización no se iba a rendir sin luchar. Esa misma noche, mientras Diego e Isabela cenaban en la casa segura bajo la protección de 2 agentes federales, recibieron una llamada que heló la sangre de Diego. «Señor Mendoza», dijo una voz fría y calculadora con un ligero acento cubano, «tenemos algo que le pertenece». «¿De qué está hablando?» Una niña llamada María, pequeña, bonita, con cicatrices de quemaduras en el brazo izquierdo. Su pequeña amiga Isabela la conoce bien. Isabela, que había estado escuchando, se acercó corriendo al teléfono. «María, ¿está bien, María?» «Está bien por ahora», continuó la voz, «pero eso puede cambiar rápidamente. Queremos un intercambio simple. Isabela por María, la niña testigo por la niña que no sabe nada». Diego sintió una furia que nunca había experimentado antes. «Si le hacen daño a esa niña...» «No estamos en posición de hacer amenazas, señor Mendoza. Ustedes tienen 24 horas para decidir. Las instrucciones las recibirán mañana». La línea se cortó, dejando a Diego e Isabela en un silencio tenso. Isabela tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era firme cuando habló. «Señor Diego, tengo que ir. María me salvó muchas veces cuando estaba asustada. Ahora me toca a mí salvarla». «Isabela, no voy a permitir que te pongas en peligro». «Pero si no voy van a lastimar a María, y ella no hizo nada malo, solo estaba en el lugar equivocado». Diego miró a esta pequeña niña extraordinaria, cuyo sentido de lealtad y justicia lo humillaba. En ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. «Entonces, vamos a encontrar otra manera. Vamos a salvar a María sin entregarte a ti». «¿Cómo?» Diego sonrió, una sonrisa que tenía más que ver con la determinación que con la alegría. «Isabela, ¿qué te parece si les damos a estos criminales una lección sobre lo que sucede cuando amenazan a nuestra familia? ¿Sería posible diseñar un plan que salvara a María sin poner a Isabela en peligro,
o Diego estaba subestimando peligrosamente las capacidades de una organización que había estado operando exitosamente durante años? La sala de conferencias del FBI en el centro de Miami se había convertido en un centro de comando improvisado. Mapas de la ciudad cubrían las paredes, fotografías de sospechosos estaban organizadas en complejos diagramas de conexiones, y múltiples pantallas mostraban feeds en tiempo real de ubicaciones bajo vigilancia. Diego se encontró en la posición surrealista de estar ayudando a planear una operación de rescate federal. Su experiencia en negociaciones complejas de bienes raíces había resultado ser sorprendentemente útil para entender las motivaciones y patrones de comportamiento de los criminales. El intercambio nunca fue real, explicó a la agente Morales y su equipo. En mis años de negocios, he visto este tipo de táctica muchas veces. Hacen una oferta que saben que no puedes rechazar, pero nunca tuvieron intención de cumplir su parte del trato. Isabela, sentada en una silla giratoria demasiado grande para ella, había estado contribuyendo detalles que solo alguien que había vivido en las calles podría conocer. Si tienen a María, no va a ser en un lugar normal, dijo haciendo girar la silla lentamente. Van a usar un lugar donde otros niños no pueden llegar, pero donde pueden sacarla rápido si necesitan. ¿Qué tipo de lugar?, preguntó Morales. Barcos, respondió Isabela sin dudarlo. En los muelles hay muchos barcos donde la gente no vive, pero que tienen cuartos. Los niños de la calle no sabemos nadar, así que no nos acercamos al agua. Carlos Heredia había estado trabajando con el equipo de análisis financiero para rastrear las transacciones más recientes de la organización. Isabela tiene razón, confirmó, señalando una serie de registros en su computadora portátil. En las últimas 48 horas, han hecho 3 pagos significativos a marinas en diferentes partes de Miami: Virginia Key, Key Biscayne y Coconut Grove. La agente Morales estudió los datos. 3 ubicaciones. Es una táctica clásica de división de recursos. Nos obligan a fragmentar nuestras fuerzas de respuesta. Interrumpió Diego, una idea formándose en su mente. Podríamos darles exactamente lo que esperan. ¿Qué quieres decir? Diego se acercó al mapa de Miami, trazando líneas entre las 3 marinas. Ellos esperan que nos comportemos como un equipo de rescate tradicional. Múltiples equipos, coordinación compleja, comunicaciones que pueden interceptar. ¿Qué pasaría si hiciéramos exactamente lo opuesto? Isabela dejó de girar en su silla y se acercó al mapa. ¿Un equipo pequeño? Exactamente, tú y yo, Isabela. Si realmente quieren hacer el intercambio, van a estar esperando que vengas con una gran operación del FBI. No van a estar preparados para algo simple. Diego, dijo Morales, su voz llena de alarma, de ninguna manera voy a permitir que un civil y una niña entren solos en una situación tan peligrosa. No solos, corrigió Diego, con respaldo, pero respaldo invisible. Isabela y yo llegamos como si fuéramos a hacer el intercambio real, pero ustedes ya están en posición. Isabela había estado siguiendo la conversación con una concentración intensa que impresionaba a todos los adultos en la sala. Agente Morales, puedo ayudar de una manera que ustedes no pueden. ¿Cómo? Si María está asustada y ve a un montón de policías con armas, puede hacer algo peligroso como tratar de correr o esconderse, pero si me ve a mí, va a saber que está segura. La lógica de Isabela era irrefutable, pero la agente Morales claramente luchaba con la idea de usar a una niña en una operación tan peligrosa. Hay algo más, continuó Isabela. Conozco la manera en que hablan estos señores cuando están nerviosos. Puedo decirle cuándo mienten, cuándo tienen miedo, cuándo van a hacer algo malo. Diego se acercó a Morales. Agente, Isabela ha demostrado repetidamente que tiene instintos que han salvado vidas. Si vamos a hacer esto, necesitamos todas las ventajas posibles. La operación se planificó meticulosamente. Los equipos del FBI establecerían vigilancia en las 3 marinas simultáneamente, pero mantendrían una distancia suficiente para no ser detectados. Diego e Isabela llegarían a la marina designada en el intercambio, aparentemente solos, pero con comunicación constante y equipos de respuesta rápida
posicionados estratégicamente. El objetivo primario es rescatar a María, les recordó Morales durante la reunión final de planificación. El objetivo secundario es capturar a los operativos de la organización. En ningún momento pongan en riesgo sus vidas por los objetivos secundarios. Isabela había estado callada durante la mayor parte de la reunión, pero de repente levantó la mano como si estuviera en la escuela. «Agente Morales, ¿puedo pedirle un favor?» «Por supuesto. Si algo sale mal y los señores malos me agarran, a mí también, ¿puede prometerme que van a cuidar al señor Diego? Él es bueno y no se merece que le pase nada malo por ayudarme». El silencio que siguió fue cargado de emoción. Diego se acercó a Isabela y se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Isabela, nada malo te va a pasar, te lo prometo. Y cuando terminemos de salvar a María, tú y yo vamos a ir a casa juntos». «¿De verdad? De verdad. Somos familia ahora, ¿recuerdas? Y las familias se cuidan unas a otras». Mientras salían del edificio del FBI esa noche, preparándose para la operación del día siguiente, Diego se dio cuenta de que la niña que había irrumpido en su vida una semana antes había transformado completamente su comprensión de lo que significaba el coraje, la lealtad y el amor. Pero ¿sería suficiente para enfrentar una organización que había demostrado estar dispuesta a todo para proteger sus secretos? El amanecer sobre la marina de Virginia Key tenía una calidad cinematográfica que Diego encontró inquietantemente hermosa para lo que podría ser el día más peligroso de su vida. Las aguas de la bahía de Biscayne reflejaban los primeros rayos dorados del sol, mientras las gaviotas chillaban sobre los mástiles de los barcos que se mecían suavemente en sus amarres. Isabela caminaba a su lado con una calma que lo impresionaba continuamente. Había insistido en usar su ropa más limpia para el encuentro, diciendo que María debe ver que estoy bien para no estar más asustada. Su pequeña mochila contenía no solo el dispositivo de comunicación que el FBI había insistido en que llevara, sino también un pequeño oso de peluche que había encontrado en la casa segura. «Es para María», había explicado. «A veces, cuando tienes miedo, ayuda a abrazar algo suave». El punto de encuentro especificado era el Muelle 47, junto a un yate de lujo llamado Esperanza Perdida, un nombre que Diego encontró ominoso. Mientras se acercaban, pudo ver figuras moviéndose en la cubierta del yate, sombras que se materializaban en personas mientras la distancia se acortaba. «Señor Diego», susurró Isabela, «recuerde lo que dijimos. Ellos van a tratar de hacer que se enoje para que haga algo estúpido». Diego asintió, admirando una vez más la sabiduría práctica de esta niña extraordinaria. Durante las horas de preparación, Isabela había sido como un manual de supervivencia viviente, explicando las tácticas que había observado en las calles para manipular y controlar a las personas. 3 hombres los esperaban en el muelle. Diego reconoció inmediatamente a Eduardo Santana, quien evidentemente había sido liberado bajo fianza o había escapado de alguna manera de la custodia federal. Los otros 2 eran desconocidos. Un hombre, mayor de complexión robusta con cabello gris que emanaba autoridad, y un más joven con una cicatriz que corría desde su ojo izquierdo hasta la comisura de su boca. «Señor Mendoza», dijo el hombre mayor con una voz que Diego reconoció inmediatamente como la de las llamadas amenazantes. «Soy César Domínguez. Creo que hemos estado buscándonos mutuamente». «Don César», murmuró Isabela tan bajo que solo Diego pudo escucharla. Su pequeña mano encontró la suya y la apretó una vez. Una señal que habían acordado significaba «Él es el jefe real». «Señor Domínguez», respondió Diego, manteniendo su voz firme a pesar del martilleo de su corazón. «Entiendo que tiene algo que me pertenece». César sonrió, una expresión que no llegaba a sus ojos fríos. «Interesante elección de palabras. La niña no le pertenece a nadie, señor Mendoza. Es mercancía que cambió de manos». Isabela se movió ligeramente detrás de Diego, pero él pudo sentir su tensión. Había algo en la postura de la niña que le indicaba que estaba evaluando la situación con la misma intensidad que un estratega militar. «¿Dónde está María?», preguntó Isabela, su voz clara y firme.
Eduardo se adelantó claramente incómodo con toda la situación. La mocosa está en el barco, sana e ilesa, tal como prometimos. Quiero verla, insistió Isabela. César hizo un gesto con la cabeza, y el hombre de la cicatriz desapareció en el interior del yate. Momentos después, regresó con una figura pequeña y temblorosa. María era incluso más pequeña de lo que Diego había imaginado, con grandes ojos asustados y marcas visibles de malnutrición. Cuando María vio a Isabela, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y terror. «Isabela, viniste por mí. Siempre, María, siempre vengo por ti». El intercambio de palabras entre las dos niñas rompió algo en el pecho de Diego. Se dio cuenta de que estaba presenciando un tipo de amor que era completamente puro. El amor entre hermanas elegidas, forjado en las calles por la necesidad mutua de supervivencia. «Suficiente de esta reunión emotiva», interrumpió César. «Hagamos el intercambio. La niña testigo por la niña muda. Simple. Primero quiero estar seguro de que María está realmente bien», dijo Diego, ganando tiempo mientras esperaba que los equipos del FBI se posicionaran. César asintió al hombre de la cicatriz, quien empujó suavemente a María hacia adelante. Diego pudo ver ahora las marcas de quemaduras en su brazo izquierdo que Isabela había mencionado. Cicatrices antiguas que hablaban de una historia de abuso que le partía el corazón. Isabela se adelantó, pero en lugar de dirigirse hacia María se detuvo y miró directamente a César. «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta antes del intercambio?» César pareció divertido por la audacia de la niña. «Pregunta, pequeña. ¿Por qué mató a los otros niños que sabían demasiado?» El silencio que siguió fue tan profundo que Diego pudo escuchar el agua lamiendo los cascos de los barcos cercanos. César había perdido su sonrisa, y Eduardo parecía haberse puesto pálido. «¿Qué otros niños?», preguntó César, pero Diego notó una tensión en su voz que no había estado ahí antes. «Tommy, que vio cuando ustedes pusieron el veneno en la comida del señor Rodríguez en South Beach. Carla, que escuchó cuando planearon el accidente del señor García en Aventura. Luis, que...» «¡Cállate!», gritó Eduardo, pero César lo detuvo con un gesto. «Continúa, niña. Es una lista interesante». Isabela no mostró miedo alguno. «Todos están muertos ahora. Todos menos yo y María. La pregunta es, ¿por qué nosotras somos diferentes?» Diego se dio cuenta de que Isabela estaba haciendo algo extraordinariamente inteligente. Estaba forzando a César a admitir crímenes mientras los dispositivos de grabación del FBI captaban cada palabra. «Porque ustedes dos», dijo César lentamente, «van a servir a un propósito diferente. En Honduras hay familias que pagan bien por niñas pequeñas y calladas». La admisión casual de tráfico humano fue como una bofetada física. Diego sintió una rabia que amenazaba con nublar su juicio, pero la mano pequeña de Isabela apretando la suya lo trajo de vuelta al momento presente. «Señor César», dijo Isabela con una calma que desafiaba su edad, «creo que ha cometido un error». «¿Qué error, mocosa?» «Pensó que éramos solo niñas de la calle que nadie extrañaría, pero se olvidó de algo importante». «¿Qué?» Isabela sonrió por primera vez desde que habían llegado al muelle. «Se olvidó de que ahora tengo familia». Fue entonces cuando los equipos del FBI emergieron de sus posiciones ocultas como un ballet perfectamente coreografiado. Agentes aparecieron desde detrás de otros barcos, desde el interior de vehículos que habían parecido vacíos, desde posiciones en los edificios cercanos. «FBI, manos arriba, nadie se mueva». El caos estalló instantáneamente. Eduardo intentó correr hacia el yate, pero fue derribado por dos agentes antes de que pudiera dar 3 pasos. El hombre de la cicatriz alcanzó a sacar un arma, pero Isabela gritó, «¡María, al suelo!», con tal autoridad que ambas niñas se tiraron inmediatamente, permitiendo que los agentes tuvieran una línea de fuego clara. César, sin embargo, logró llegar al yate y comenzó a alejarse del muelle con María aún a bordo. «¡Isabela!», gritó María desde la cubierta del barco que se alejaba. Sin dudarlo un segundo, Isabela se lanzó al agua. Diego corrió tras
ella gritando su nombre, pero la niña ya estaba nadando hacia el yate, con una determinación que desafiaba su corta edad y su supuesta incapacidad para nadar. «Pensé que dijiste que los niños de la calle no sabían nadar», le gritó a la agente Morales, mientras se quitaba los zapatos para seguir a Isabela. «Yo le enseñé», gritó de vuelta por encima del ruido de motores y sirenas. «En la piscina de la casa segura». Diego se lanzó al agua, consciente de que las siguientes acciones determinarían si su familia recién formada sobreviviría intacta o si perdería a una de las dos personas más importantes de su vida. ¿Llegaría a tiempo para evitar que César escapara con María? ¿O Isabela había subestimado peligrosamente las capacidades desesperadas de un criminal acorralado? El agua salada de la bahía de Biscayne estaba más fría de lo que Diego había esperado, pero la adrenalina mantuvo sus músculos en movimiento mientras perseguía a Isabela, quien nadaba hacia el yate en fuga con una determinación que desafiaba toda lógica. Detrás de ellos pudo escuchar el rugido de los motores de las lanchas del FBI cortando el agua, pero César había tenido una ventaja de 30 segundos que en el agua se sentía como una eternidad. «¡Isabela!», gritó Diego tratando de alcanzarla. «¡Espérame!». La niña se volvió brevemente en el agua, sus brazos moviéndose con una técnica sorprendentemente buena. «No puedo dejar que se lleve a María». El yate de César se dirigía hacia el canal principal, donde podría perderse entre el tráfico marítimo matutino. Diego pudo ver a María en la cubierta, sostenida firmemente por César, quien obviamente la estaba usando como escudo humano. Una de las lanchas del FBI se acercó a Diego e Isabela. «¡Suban!», gritó la agente Morales desde la proa. Isabela trepó ágilmente a la lancha, seguida por Diego, quien inmediatamente se dirigió hacia las mantas térmicas que los agentes tenían preparadas. «Agente Morales», jadeó Isabela mientras se envolvía en una manta. «María va a estar muy asustada. Si César se siente acorralado, puede lastimarla. ¿Qué sugieres? Déjeme hablar con ella por el radio. Si escucha mi voz, va a saber qué hacer». Morales vaciló, pero Diego intervino. «Isabela conoce a María mejor que cualquiera de nosotros. Si hay una manera de mantenerla segura durante esto, tenemos que intentarlo». La persecución se había convertido en un ballet acuático de alta velocidad. 3 lanchas del FBI flanqueaban el yate desde diferentes ángulos, mientras un helicóptero de la Guardia Costera monitoreaba desde arriba. César había demostrado ser un navegante hábil, usando el conocimiento del terreno para navegar por canales estrechos y áreas de aguas poco profundas donde las lanchas más grandes tenían dificultades para seguirlo. «Señor Domínguez», resonó la voz de Morales a través del megáfono, «está rodeado. No tiene escape. Entregue a la niña y nadie saldrá lastimado». La respuesta de César fue acelerar aún más, dirigiéndose hacia una zona de manglares donde sabía que las lanchas grandes no podrían seguirlo. «Va hacia los Everglades», gritó el piloto de la lancha. «Si llega a los canales del interior, podríamos perderlo». Isabela se acercó al radio. «Agente Morales, ¿puedo intentar hablar con María?» Morales asintió y le pasó el micrófono. «María, soy Isabela. ¿Puedes escucharme?» Hubo una pausa. Luego la voz pequeña y asustada de María llegó a mí a través del radio. «Isabela, tengo miedo». «Lo sé, María, pero recuerda lo que practicamos en las calles. ¿Recuerdas el juego de la estatua?» «¿El juego de la estatua?» Diego miró a Isabela, confundido, pero ella le hizo un gesto para que mantuviera silencio. «Sí, María. Cuando te digo estatua, te haces muy pequeñita y muy quieta. ¿Recuerdas? Como cuando los señores malos nos buscaban». «Sí, recuerdo. María, cuando yo cuente hasta 3, quiero que juegues a la estatua. ¿Lista?» «Niña estúpida», la voz de César interrumpió a través del radio. «Deja de hablar. 1», dijo Isabela firmemente. Diego vio que las lanchas del FBI se estaban posicionando para una maniobra coordinada. 2. El yate de César estaba a solo 100 metros de los manglares, donde efectivamente sería casi imposible seguirlo. 3. Estatua. Lo que sucedió a continuación fue como ver a una niña de 5 años
convertirse en una operativa entrenada. María inmediatamente se tiró al suelo de la cubierta y se hizo un ovillo compacto, liberando las manos de César y proporcionando una línea clara para los francotiradores. Pero no fue necesario disparar. En el momento en que César se distrajo, buscando a María en la cubierta, su yate golpeó un banco de arena que no había visto. El impacto lo lanzó por la borda, y el yate encalló con un sonido metálico que resonó por toda la bahía. Las lanchas del FBI rodearon el yate inmediatamente. Diego e Isabela fueron los primeros en subir a bordo, encontrando a María exactamente donde había caído, todavía jugando al juego de la estatua con una disciplina que habría impresionado a cualquier militar. «Ya puedes moverte, María», dijo Isabela suavemente, arrodillándose junto a su amiga. «El juego terminó. Ganamos». María abrió los ojos y vio a Isabela. Sin decir una palabra, se lanzó a los brazos de su amiga, y ambas niñas se abrazaron con una intensidad que habló de meses de separación y terror. Diego las observó, sintiendo que algo se quebró y se reparó simultáneamente en su corazón. Estas dos niñas pequeñas habían enfrentado horrores que la mayoría de los adultos no podrían imaginar, y aún así habían encontrado la manera de cuidarse mutuamente. César fue sacado del agua por los buzos de la Guardia Costera, tosiendo agua salada y maldiciendo en español. Mientras lo subían a una de las lanchas del FBI, sus ojos se cruzaron con los de Isabela. «Esto no ha terminado, mocosa», murmuró. Isabela lo miró directamente a los ojos, sin miedo. «Sí, señor, sí ha terminado». Mientras las lanchas regresaban a la marina, María, sentada entre Diego e Isabela, envuelta en mantas térmicas y abrazando el oso de peluche que Isabela había traído para ella, Diego se dio cuenta de que su familia había crecido inesperadamente. «Señor Diego», dijo María con una voz pequeña pero clara, «Isabela dice que usted es su papá ahora». «Eso espero, María, si ella quiere que lo sea. ¿Puedo tener un papá también?». La pregunta simple de la niña de 5 años golpeó a Diego con la fuerza de un tsunami emocional. Miró a Isabela, quien sonreía por primera vez en días. «María», dijo Isabela, «creo que el señor Diego tiene suficiente amor para 2 hijas». Mientras la marina de Virginia Key se hacía más grande en el horizonte, Diego se dio cuenta de que había comenzado la semana como un hombre rico pero solitario, y la estaba terminando como el padre de 2 niñas extraordinarias que habían transformado completamente su comprensión de lo que significaba la verdadera riqueza. Pero sería capaz de navegar los desafíos legales y emocionales, de convertirse instantáneamente en padre de 2 niñas traumatizadas que habían vivido más en sus cortas vidas de lo que él había vivido en 4 décadas. El Centro de Protección Infantil de Miami nunca había visto un caso como el de María e Isabela. Mientras las trabajadoras sociales intentaban procesar la situación legal de 2 niñas que técnicamente no existían en el sistema, sin certificados de nacimiento, sin registros escolares, sin historial médico, Diego se encontró navegando por un laberinto burocrático que rivalizaba con las transacciones inmobiliarias más complejas de su carrera. «Señor Mendoza», explicó Sarah Chen, la trabajadora social asignada al caso, «entiendo sus intenciones, pero el proceso de adopción normalmente toma meses, a veces años, y con 2 niñas que han experimentado trauma severo». «¿Qué sugiere que haga?», se interrumpió Diego, su frustración creciendo. «¿Que las deje en el sistema mientras burocracia decide si soy lo suficientemente bueno para cuidar a las niñas? ¿Que salvaron mi vida?». Isabela y María estaban sentadas en sillas demasiado grandes para ellas, en la oficina estéril, observando la conversación con la intensidad de pequeñas analistas políticas. Diego notó que Isabela tenía la mano de María firmemente agarrada, como si temiera que alguien pudiera separarlas nuevamente. «El problema», continuó Sarah Chen, «es que no tenemos precedente para una situación como esta. Normalmente, cuando los niños entran al sistema de protección, hay un periodo de evaluación, terapia, colocación en hogares de crianza temporal». «No», dijo Isabela súbitamente, su voz cortando la explicación como un cuchillo. Todos los adultos se volvieron hacia ella. «¿No qué, Isabela?»,
preguntó Sarah Chen suavemente. No hogares de crianza, no separarnos, no más adultos que nos estudien como si fuéramos animales en un zoológico. María asintió vigorosamente. Isabela y yo solo nos tenemos la una a la otra, y ahora tenemos al señor Diego. Diego sintió que algo se endurecía en su pecho. Se puso de pie, caminó hasta donde estaban sentadas las niñas y se arrodilló frente a ellas. Isabela, María, ¿qué quieren que haga? Las dos niñas intercambiaron una de esas miradas llenas de comunicación silenciosa que había aprendido a reconocer. Finalmente Isabela habló. Queremos estar con usted, señor Diego, pero no queremos causar problemas legales. ¿Y si les dijera que no me importan los problemas legales? María sonrió por primera vez desde que la habían rescatado. ¿De verdad? De verdad. Ustedes dos son lo más importante que me ha pasado en la vida. Si el sistema no puede moverse lo suficientemente rápido para protegerlas, entonces vamos a encontrar otra manera. Sarah Chen se inclinó hacia adelante, claramente preocupada. Señor Mendoza, entiendo sus sentimientos, pero no puede simplemente llevarse a estas niñas. Hay protocolos, leyes. ¿Y si fuéramos a vivir a otro lugar?, preguntó Isabela, súbitamente. ¿Un lugar donde las leyes sean diferentes? Diego miró a la niña, impresionado una vez más por su pensamiento estratégico. ¿Qué tienes en mente, Isabela? Canadá. Oí a los agentes del FBI hablar sobre cómo Canadá tiene leyes diferentes para adopciones de emergencia y está cerca de Estados Unidos, para que podamos regresar para los juicios. Sarah Chen parecía cada vez más alarmada. Señor Mendoza, si están considerando salir del país con menores bajo protección del Estado. ¿Bajo protección del Estado? Diego se puso de pie, su voz cargada de una indignación que sorprendió incluso a él mismo. El Estado no protegió a estas niñas cuando estaban viviendo en las calles. El Estado no las protegió cuando fueron secuestradas por una organización criminal. Yo las protegí. Ellas me protegieron a mí. Somos una familia con o sin un papel que lo diga. Isabela se bajó de su silla y tomó la mano de Diego. Señor Diego, ¿recuerda cuando me preguntó si iba a olvidarse de mí? Por supuesto que recuerdo. Bueno, ahora le pregunto yo, ¿se va a dar por vencido con nosotras porque es difícil? La pregunta simple de la niña fue como un puñetazo directo al corazón. Diego se dio cuenta de que estaba en un momento definitorio, no solo para su futuro con las niñas, sino para el tipo de hombre que quería ser. Nunca, dijo firmemente, jamás me voy a dar por vencido con ustedes. Esa tarde, Diego tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Contactó a su abogado más agresivo, un hombre conocido por ganar casos imposibles, usando tácticas poco convencionales. Roberto, dijo por teléfono, necesito que investigues las leyes de adopción de emergencia en países amigos. Y necesito que lo hagas hoy. Diego, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Esto podría complicar significativamente tu situación legal aquí. Roberto, hay momentos en la vida de un hombre cuando tiene que decidir qué es más importante, seguir las reglas o hacer lo correcto. Este es uno de esos momentos. Mientras esperaba la respuesta de su abogado, Diego llevó a Isabela y María a su hotel temporal. Las niñas habían estado viviendo en habitaciones separadas en el Centro de Protección Infantil, pero él había insistido en que compartieran una habitación en el hotel. Esa noche, mientras cenaban pizza en la habitación del hotel, María hizo una pregunta que cambió toda la perspectiva de Diego sobre la situación. Señor Diego, ¿tiene miedo de nosotras? ¿Miedo de ustedes? ¿Por qué habría de tener miedo? María miró a Isabela antes de responder. Porque hemos visto cosas malas. Hemos hecho cosas para sobrevivir que los niños normales no hacen. Tal vez no somos el tipo de niñas que un señor rico quiere como hijas. Diego sintió que se le partía el corazón. Se movió para sentarse en el suelo frente a las dos niñas, para estar a su altura. María, Isabela, escúchenme muy bien. No las quiero como hijas a pesar de lo que han vivido. Las quiero como hijas precisamente por lo que han vivido. Su coraje, su lealtad, su inteligencia, su capacidad de cuidarse mutuamente. Todo eso es lo que las hace extraordinarias.
Isabela tenía lágrimas en los ojos. ¿Pero qué si no sabemos cómo ser niñas normales? Entonces vamos a aprender juntos, porque yo tampoco sé cómo ser un papá normal. Esa noche, Diego tomó su decisión final. Si el sistema no podía proteger a su familia recién formada, él encontraría una manera de hacerlo. Las reglas habían fallado a Isabela y María repetidamente. Ahora era hora de que alguien las pusiera por encima de las reglas. Pero ¿sería capaz de navegar los complejos aspectos legales internacionales de su plan sin ponerlas en mayor peligro? ¿O estaba a punto de convertirse en un fugitivo por amor paternal? La decisión de Diego de sacar a las niñas del país se aceleró dramáticamente cuando recibió una llamada que heló su sangre. Era las 3 de la madrugada cuando su teléfono sonó en la habitación del hotel. «Señor Mendoza», la voz era desconocida con acento centroamericano. «Don César tiene muchos amigos. Algunos de ellos están muy molestos por lo que las niñitas hicieron». Diego se incorporó inmediatamente, verificando que Isabela y María siguieran durmiendo profundamente en la cama contigua. «¿Qué quiere?» «Queremos que entienda que esto no termina con arrestos. La organización es más grande de lo que imagina. Y hay maneras de llegar a niñitas, incluso cuando están bajo protección. Si tocan a esas niñas, no estamos haciendo amenazas, señor Mendoza. Solo queremos que entienda la realidad de la situación. Accidentes pasan, especialmente a niñas que saben demasiado». La línea se cortó, dejando a Diego con una certeza que le helaba el alma. Isabela y María nunca estarían seguras mientras permanecieran dentro del alcance de la organización. A las 6 de la mañana, Diego ya había movilizado recursos que no había usado en años. Contactó a Marcus Thompson, un piloto privado que había trabajado para él en deals inmobiliarios internacionales, alguien conocido por hacer preguntas mínimas y mantener discreción absoluta. «Marcus, necesito un vuelo a Toronto. Hoy, sin registro de pasajeros». «Diego, eso va a costar extra y va a ser complicado con las niñas sin documentos apropiados». «El dinero no es problema. ¿Puedes hacerlo o no?» «Dame 2 horas». Isabela se despertó mientras Diego empacaba las pocas pertenencias que tenían. «Señor Diego, ¿qué está pasando?» «Nos vamos, Isabela, hoy». La niña no hizo preguntas adicionales. En cambio, despertó suavemente a María y comenzaron a empacar con una eficiencia que habló de años de tener que moverse rápidamente en las calles. «¿Es por la organización?», preguntó Isabela mientras doblaba cuidadosamente la ropa que habían comprado para María. «Sí, recibí una llamada amenazante esta madrugada». María, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Diego. «Señor Diego, ¿esto significa que vamos a ser fugitivos?» La pregunta directa de la niña de 5 años lo detuvo en seco. «María, significa que vamos a ir a un lugar donde pueden estar seguras mientras los adultos arreglan las cosas legales». «Pero técnicamente somos fugitivos». Diego miró a esta niña pequeña que había desarrollado una comprensión de conceptos legales que la mayoría de los adultos no tenían. «Técnicamente, sí». María consideró esto por un momento. Luego, sonrió. «Está bien, Isabela y yo ya hemos sido muchas cosas. Fugitivas suena mejor que víctimas». El aeropuerto ejecutivo de Opa-locka era perfecto para su propósito. Pequeño, con seguridad mínima y acostumbrado a manejar vuelos privados con documentación flexible. Marcus había preparado un Cessna Citation que podía llegar a Toronto sin escalas. Mientras esperaban en el hangar, Diego recibió una llamada de la agente Morales. «Diego, ¿dónde diablos están?» «Sarah Chen me dice que no aparecieron para la cita de esta mañana en el Centro de Protección Infantil». «Estamos a salvo, agente Morales. Eso es todo lo que necesita saber». «Diego, no hagas algo estúpido. Estas niñas han pasado por suficiente trauma sin convertirse en el centro de una persecución internacional». «Lo que es estúpido», respondió Diego, su voz cargada de una determinación férrea, «es esperar que el sistema que falló en protegerlas durante años de repente se vuelva efectivo ahora». Isabela, que había estado escuchando la conversación, tomó el teléfono de las manos de Diego. «Agente Morales, soy Isabela». «Isabela, cielo, ¿estás bien?» «Estoy perfecta.
Señor Diego nos está protegiendo de la manera que usted no puede. Pero quiero que sepa que cuando sea seguro regresar para testificar contra la organización, lo haremos. Isabela, no entiendes las complicaciones legales de lo que están haciendo. Agente Morales, he vivido en las calles durante años. Entiendo que a veces tienes que romper reglas pequeñas para evitar que te rompan a ti. El vuelo a Toronto fue extraordinariamente tranquilo. Isabela y María se quedaron pegadas a las ventanas, observando las nubes y el paisaje que se extendía debajo de ellas. Era la primera vez que cualquiera de las dos había estado en un avión. «Señor Diego», dijo María mientras sobrevolaban el lago Ontario, «¿cómo sabía que esto era lo correcto?» Diego consideró la pregunta cuidadosamente. «María, a veces en la vida tienes que elegir entre hacer lo que es legal y hacer lo que es correcto. No siempre son la misma cosa». «¿Y cómo sabes cuál elegir?» Preguntas a las personas que amas. ¿Qué las hace sentir seguras y luego haces eso? Isabela se volvió desde su ventana. «Señor Diego, ¿se arrepiente de habernos conocido? Su vida era más fácil antes». La pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el caos, el peligro y las complicaciones legales, no había ni un solo momento desde que Isabela había irrumpido en la cafetería que habría cambiado. «Isabela, María, ustedes no complicaron mi vida. La salvaron, y no solo de Valentina. Me salvaron de vivir una vida sin propósito real». Mientras el Cessna comenzaba su descenso hacia el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, Diego se dio cuenta de que estaba a punto de comenzar el capítulo más desafiante de su vida. Pero por primera vez en décadas se sentía verdaderamente vivo. ¿Sería Toronto el santuario que esperaba, o habían simplemente postergado una confrontación inevitable con las fuerzas que querían silenciar a Isabela y María para siempre? El bufete de abogados Mackenzie & Associates, en el Distrito Financiero de Toronto, se especializaba en casos de inmigración compleja y adopción internacional. Janet Mackenzie, una mujer de mediana edad con fama de mover montañas legales, escuchó la historia de Diego, Isabela y María con una expresión que pasó de escepticismo profesional a genuina alarma. «Señor Mendoza», dijo finalmente, después de revisar todos los documentos que Diego había traído, «esto es extraordinariamente complejo. Técnicamente, usted ha cruzado fronteras internacionales con menores sin custodia legal. Canadá podría deportarlos inmediatamente». Isabela, sentada entre Diego y María en las elegantes sillas de cuero del office, levantó la mano como si estuviera en la escuela. «Señora Mackenzie, ¿puedo decirle algo que tal vez ayude?» «Por supuesto, Isabela. No somos solo niñas sin casa, somos testigos protegidas en un caso federal grande, y tenemos información que puede ayudar a salvar otros niños». Janet Mackenzie se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué tipo de información? Isabela intercambió una mirada con María, una de esas comunicaciones silenciosas que Diego había aprendido a reconocer. «Señora Mackenzie, ¿puede prometerme que lo que le diga se quedará en secreto de abogado?» «Por supuesto». «Sabemos. ¿Dónde están los otros niños?» El silencio que siguió fue profundo. Diego sintió que se le aceleraba el corazón. «Isabela, ¿qué otros niños?» «Cuando estuvimos en el almacén con los agentes del FBI, reconocí cosas. Lugares en los dibujos que encontraron, números de teléfono que había escuchado antes. María también reconoció lugares». María asintió vigorosamente. «Hay una casa en las montañas donde llevaban a los niños cuando ya no los necesitaban. Aquí, una casa con una cerca azul y perros grandes». «¿En qué montañas?», preguntó Janet Mackenzie tomando notas rápidamente. «No estamos seguras», admitió Isabela. «Pero tengo algo mejor que eso». Isabela sacó de su pequeña mochila una libreta arrugada que Diego nunca había visto antes. Durante meses, cada vez que veía algo importante, lo escribía aquí. Números de teléfono, nombres, lugares, números de carros. Mientras Isabela abría la libreta, Diego se dio cuenta de que había estado subestimando sistemáticamente la inteligencia y la preparación de esta niña extraordinaria. «Miren», dijo Isabela señalando una página llena de números y códigos.
Este es el número que el señor Eduardo marcaba cuando hablaba con la Casa de las Montañas, y este, pasó la página, es el nombre del lugar donde enviaban a los niños que sabían demasiado. Janet Mackenzie leyó en voz alta. ¿Hogar de Esperanza Nueva? Es en Guatemala, explicó María. Lo sé porque escuché cuando hablaban en español sobre los Guatemala Kids. Diego sintió una mezcla de orgullo y horror. Estas niñas habían estado operando efectivamente como agentes de inteligencia durante meses, documentando una red criminal que se extendía a través de múltiples países. Isabela, María, dijo Janet Mackenzie lentamente, esta información podría ser la clave para rescatar a docenas de niños, pero también las convierte en las testigos más importantes, en un caso internacional masivo. Lo sabemos, respondió Isabela simplemente. Por eso el señor Diego nos sacó del país, porque sabíamos que nunca estaríamos seguras hasta que todos los niños estuvieran seguros. Esa tarde, Janet Mackenzie organizó una videoconferencia con la agente Morales del FBI, el fiscal federal que manejaba el caso y representantes de Interpol. Diego observó con asombro mientras Isabela y María presentaban su información con la precisión de investigadores experimentados. La casa en Guatemala, explicó Isabela, señalando en un mapa digital, está cerca de un lago. Los niños son obligados a trabajar en una fábrica que hace cosas de cuero. Pero no es una fábrica real, es donde los entrenan para ser testigos falsos. María agregó, y hay una mujer que se llama Tía Carmen, que es muy mala con los niños que no aprenden rápido. La agente Morales se veía asombrada desde la pantalla. Isabela, esta información es increíblemente valiosa. Con esto, podemos coordinar con las autoridades guatemaltecas para... Agente Morales, interrumpió Isabela, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Isabela tomó una respiración profunda. Don César no está trabajando solo aquí, en Estados Unidos. Tiene un socio en el gobierno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego sintió que su estómago se hundía. ¿Qué tipo de socio?, preguntó el fiscal federal. Alguien que les da información sobre cuáles hombres ricos van a morir pronto, para que puedan poner a las mujeres malas con ellos antes de que pase. María continuó donde Isabela había dejado. Y alguien que hace que los papeles se firmen rápido cuando los señores mueren, para que las mujeres malas puedan tomar el dinero. Diego se dio cuenta de que las niñas habían estado guardando la información más explosiva para cuando estuvieran seguras. La operación no era solo una red criminal, era una conspiración que involucraba corrupción gubernamental al más alto nivel. ¿Saben quién es esa persona en el gobierno?, preguntó la agente Morales. Isabela asintió solemnemente. Lo escuché cuando don César hablaba por teléfono. Se llama el comisionado, y don César siempre le mandaba dinero después de cada caso exitoso. Isabela, dijo el fiscal federal, su voz tensa, ¿escuchaste alguna vez un nombre real? Sí. Una vez, cuando don César estaba muy enojado porque algo había salido mal, gritó el nombre. Dijo, Comisionado Morrison, esto no era parte del plan. El impacto de esa revelación fue inmediato. El comisionado Morrison era el jefe del Departamento de Manejo de Patrimonio del Condado de Miami-Dade, responsable por supervisar la transferencia de bienes cuando las personas morían sin testamento claro. Jesús, murmuró la agente Morales. Eso explica cómo podían mover los activos tan rápidamente. Mientras la videoconferencia continuaba con los adultos planificando operativos internacionales coordinados, Diego observó a Isabela y María. Estas dos niñas pequeñas habían expuesto una red de corrupción y crimen que se extendía desde las calles de Miami hasta las montañas de Guatemala. Pero más importante aún, habían demostrado que el coraje no tiene edad y que a veces los héroes más improbables son los que cambian el mundo. ¿Sería suficiente su testimonio para desmantelar completamente la red y liberar a todos los niños atrapados? ¿O la revelación de la corrupción gubernamental había escalado el peligro a un nivel completamente nuevo? 6 meses después, Diego se encontró de pie en el mismo lugar donde todo había comenzado.
la elegante cafetería Amanecer en Coral Gables, pero esta vez no estaba solo. Isabela y María flanqueaban sus lados, las tres mirando el lugar que había sido completamente transformado. El letrero ahora leía Casa Isabella, Centro de Protección y Desarrollo Infantil. Las mesas donde una vez se servían cortaditos caros, ahora albergaban estaciones de computadoras donde niños en riesgo recibían tutorías. El área donde Valentina había colapsado se había convertido en una biblioteca infantil llena de colores vibrantes y libros en múltiples idiomas. ¿Te arrepientes de cambiar tu cafetería favorita?, preguntó Isabela, tomando la mano de Diego. Era mi cafetería favorita por las razones equivocadas, respondió él, apretando suavemente sus dedos pequeños. Ahora es mi lugar favorito, por las razones correctas. Los últimos 6 meses habían sido un remolino de cambios legales, testimonios y reconstrucción. El caso se había convertido en el más grande de tráfico humano y corrupción gubernamental en la historia de Florida. El testimonio de Isabela y María había sido fundamental para exponer una red que se extendía a través de 5 países y había resultado en la liberación de 47 niños de situaciones de explotación. Don César había sido sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El comisionado Morrison estaba enfrentando múltiples cargos federales. Eduardo Santana había testificado como testigo protegido a cambio de una sentencia reducida de 20 años. Pero para Diego, los números legales importaban menos que las 2 niñas que oficialmente lo habían adoptado tanto como él las había adoptado a ellas. «Papá Diego», dijo María, usando el título que había comenzado a usar después de que los papeles de adopción se finalizaran en Toronto. «¿Van a venir otros niños aquí hoy?» «Sí, María. 20 niños del sistema de protección infantil van a venir a ver si el programa les gusta». Casa Isabella se había convertido en algo único, un centro híbrido que proporcionaba educación, protección y capacitación para niños que habían sido víctimas de tráfico o explotación. Isabela había insistido en que el programa se enfocara no solo en ayudar a los niños a sanar, sino en enseñarles las habilidades de observación y supervivencia que ella había desarrollado en las calles. Queremos que otros niños sepan que ser inteligente y observador no es algo de lo que avergonzarse, había explicado durante una de las reuniones de planificación. Queremos enseñarles que esas habilidades pueden usarse para ayudar, no solo para sobrevivir. La ceremonia de inauguración fue pequeña pero significativa. La agente Morales estaba allí, junto con Janet Mackenzie, quien había volado desde Toronto específicamente para el evento. Carlos Heredia había traído a su propia familia, incluyendo a una hija adolescente que había quedado fascinada por las historias de Isabela y María. Pero los invitados más importantes eran los otros sobrevivientes. Rosa, una niña de 9 años que había sido rescatada de la casa en Guatemala, cortó la cinta junto con Isabela. Miguel, un niño de 8 años que había testificado sobre sus experiencias en Honduras, ayudó a María a plantar el primer árbol en el jardín memorial. Cada árbol representa a un niño que salvamos, explicó Isabela a los nuevos estudiantes que llegaban para el programa piloto. Y cada vez que el árbol crece, recordamos que nosotros también seguimos creciendo. Mientras observaba a Isabela liderar un grupo de niños más pequeños en un tour de las instalaciones, Diego se maravilló de la transformación. La niña que había irrumpido en su vida gritando una advertencia se había convertido en una líder natural, alguien que instintivamente sabía cómo hacer que otros se sintieran seguros y valorados. María, por su parte, había desarrollado un talento especial para trabajar con los niños más tímidos. Su propia experiencia de trauma la había hecho extraordinariamente empática, capaz de reconocer cuando alguien necesitaba espacio versus cuando necesitaba un abrazo. «Señor Diego», una voz pequeña interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, una niña de 6 años que acababa de llegar al programa esa mañana. «¿Sí, Carmen? Es verdad que Isabela y María eran niñas de 1900 la calle como yo». Diego se agachó para estar a su altura. «Sí, Carmen, es verdad.
¿Y ahora tienen un papá y una casa bonita? Sí. Carmen consideró esto cuidadosamente. Eso significa que tal vez yo también pueda tener eso algún día. La pregunta simple de la niña le recordó a Diego por qué habían trabajado tan duro para crear este lugar. Carmen, significa que vas a tener algo aún mejor. Vas a tener la oportunidad de elegir tu propio futuro. Esa tarde, después de que los niños del programa se hubieran ido a casa con sus familias de acogida o cuidadores temporales, Diego, Isabela y María se sentaron en el jardín detrás de casa Isabela. El sol se ponía sobre Miami, pintando el cielo con tonos dorados que se reflejaban en las ventanas de los rascacielos distantes. «Papá Diego», dijo Isabela, «¿puedo preguntarle algo?» «Siempre. ¿Cree que la señora Valentina habría sido diferente si alguien la hubiera ayudado cuando era niña como nosotras?» La pregunta demostró la profundidad emocional que Isabela había desarrollado durante meses de terapia y crecimiento personal. «No lo sé, Isabela, pero sé que es parte de la razón por la que Casa Isabela es tan importante. Para que ningún niño tenga que elegir entre sobrevivir y mantener su bondad». María se acurrucó contra Diego, algo que había comenzado a hacer cuando quería sentirse extra segura. «Papá Diego, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?» «María, pueden quedarse conmigo todo el tiempo que quieran. Pero más importante, aún, ahora saben que sin importar dónde vayan en la vida, siempre van a tener un hogar al cual regresar». Mientras las luces de Miami comenzaban a encenderse en la distancia, Diego reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una taza de café envenenado y había terminado con una familia que nunca había imaginado posible. Isabela había sacado su libreta, la misma que había usado para documentar las actividades criminales, pero ahora la usaba para escribir sus reflexiones diarias. «Papá Diego, ¿quiere escuchar lo que escribí hoy?» «Me encantaría». Isabela despejó su garganta y leyó. «Hoy aprendí que a veces las cosas más terribles que nos pasan pueden convertirse en las cosas más hermosas si encontramos personas que nos aman lo suficiente para ayudarnos a convertir nuestro dolor en propósito». Diego sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Isabela, esa es una de las cosas más sabias que he escuchado en mi vida». «¿Sabe qué es lo mejor?», agregó María. «¿Qué?». «Que ya no tenemos que ser invisibles, pero si queremos ser invisibles solo por diversión, todavía podemos». Los tres rieron, un sonido que llenó el jardín de casa Isabela con la música de la alegría genuina. Mientras caminaban de regreso hacia su auto, pasando por el lugar exacto donde Diego había estacionado 6 meses antes, como un hombre rico, pero solitario, se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de su vida. La verdadera riqueza no se mide en dinero o propiedades, sino en las conexiones humanas que nos transforman en las mejores versiones de nosotros mismos. Isabela tomó su mano derecha, María tomó su izquierda, y juntos caminaron hacia su futuro. Una familia forjada no por la sangre o la ley, sino por el coraje, el amor y la decisión mutua de cuidarse unos a otros, sin importar qué desafíos les deparara la vida. Al llegar al auto, Isabela se volvió para mirar una última vez Casa Isabela, donde las luces aún brillaban en las ventanas, iluminando el espacio que se había convertido en símbolo de esperanza para niños que, como ella, habían aprendido que ser invisible podía ser un superpoder cuando se usaba para proteger a otros. «Papá Diego», dijo finalmente, «gracias por creer en una niña invisible». «Isabela», respondió él, «gracias por enseñarme que las personas más poderosas del mundo son a menudo las que nadie ve venir». Mientras manejaban por las calles de Miami hacia su hogar en Coconut Grove, Diego sabía que habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: una familia construida sobre la base inquebrantable del amor incondicional y la determinación compartida de convertir la supervivencia en triunfo. Y en algún lugar en las calles de Miami, otros niños invisibles observaban y aprendían que ellos también tenían el poder de cambiar el mundo, una acción valiente a la vez. Si te ha gustado este video, por favor dale like,
suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias emocionantes.